Voy a leer unos versículos en la carta que escribiera Pablo a los Corintios, 2 Corintios, capítulo 6, 14. Ahí vamos a meditar un poquito de la palabra de nuestro Dios. Amén, hermano. Dice así, en el nombre del Señor Jesús, 2 Corintios 6, 14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bonita la porción que hemos leído para que nosotros, meditemos en ella. Oímos continuamente un mensaje, oímos otro por diferentes hermanos que el Señor utiliza, ¿verdad?, para que nos lean la palabra del Señor, y conforme les da, ¿verdad?, a cada uno, nuestros hermanos nos explican, ¿verdad? Así también, ¿verdad?, esta hora lo que el Señor, ¿verdad?, los dé, eso es lo que hablamos nosotros, ¿verdad? Porque de sí mismo no tenemos nada, ¿verdad? Todas las cosas pertenecen a Dios. No somos dueños nosotros de nada, somos dueños nosotros. Aquí somos, ¿verdad?, peregrinos, somos pasajeros aquí nosotros. Hoy estamos, otro día ya no estamos. Así es aquí, ¿verdad?, en esta tierra. Pero que la palabra de nuestro Dios es así, permanece para siempre. Porque Pedro dijo, ¿verdad?, los cielos y la tierra pasarán menos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Lo dijo el Señor y lo dijo Pedro más después, ¿verdad? Son palabras del Señor, ¿verdad? Entonces Pedro lo que hace es repetirla, y lo mismo repetimos también nosotros. Por eso es necesario leer la palabra de nuestro Dios, porque algo aprendemos, ¿verdad? Cuando la oímos, como que despertamos. Mire, como que suena un timbre, o tocan la puerta, o lo gritan, porque podemos estar dormidos. Mire, que está dormido, tienen que darle duro a la puerta, o tienen que hacer un gran ruido, porque quien se duerme bien. Entonces, ¿verdad?, así a veces estamos nosotros ante Dios, ¿verdad? La palabra, ¿verdad?, la apartamos, y a veces estamos dormiditos, y la palabra es lo que nos viene despertando, ¿verdad?, otra vez, ¿verdad?, para que agarremos ese ritmo en el camino del Señor. Porque si no la oímos, la palabra de Él, lo que hacemos, quedamos otra vez dormidos. Y entonces, ¿verdad?, dormidos porque tal vez, ¿verdad?, no porque los quedemos en la cama, sino que andemos caminando por un lado y otro, andamos en los afanes para ganarlos el pan, pero se los olvida la palabra del Señor en muchas cosas. Por eso es que es bueno oír la palabra de nuestro Dios. Sea como venga, de una u otra manera, algo se los queda, como un poquito que se los quede. Mire, este tema, ¿verdad?, es bonito. Yo siempre leo el tema porque dice: somos el templo del Dios viviente. Es el tema que puso, ¿verdad?, que puso Pablo en esta carta, en esa porcioncita, en el 2 Corintios capítulo 6, 14 hasta el 18. Son poquitos los versículos, pero mire cómo pone: somos el templo del Dios viviente. Cree que, ¿verdad?, ser el templo del Dios viviente es cosa poca. Pero ¿quién, ¿verdad?, es el Dios viviente? Este es el tema nada más, ¿verdad?, el tema.
Mire cómo, ¿verdad? ¿Qué comparación hace de nosotros el Señor como hijos que somos de Él? ¿Qué somos nosotros, verdad? Somos templo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu del Señor mora en cada uno de nosotros. Si le somos fieles, si le somos temerosos, si andamos en el camino de Él, entonces, ¿verdad? Somos, ¿verdad? Templo del Dios viviente, como dice al principio. Pero más adelante escribe en el versículo 14, les dice Pablo a los corintios, ¿verdad? Porque en todas, ¿verdad?, partes de todo el mundo, en todas partes de todo el mundo, hay pero muchas contaminaciones. Un país de otro, ¿verdad?, hacen maldades, a decir ya no, le sirven al diablo a la gente, ¿verdad?, en gran manera. ¿Por qué razón le sirve, verdad, al diablo? Porque ese es el Dios, verdad, que hoy está esperando en todo el mundo. Y eso, verdad, lo dice aquí mismo en 2 Corintios, ¿verdad? Por esa razón, verdad, es bueno leer aquí la porción, porque dice aquí: no os unáis con yugo desigual. Solo las palabritas, eso, ¿verdad?, es bueno que meditemos nosotros. Hay una partecita, ¿verdad?, donde les dijo el Señor, ¿verdad?, a los israelitas, ¿verdad?, que no podían ayuntar, ¿verdad?, un buey con un burrito. Mire, cómo viera un buey con un burro, va que se viera algo raro, ¿verdad?, que le ponga, ¿verdad?, un buey y un burro, porque un buey, ¿verdad?, mire, un buey es más mansito y el burro no deja de ser burro, a veces se va por otro lado. Y entonces cuando, ¿verdad?, si los enyugaran los dos iguales, ¿qué pasaría? Uno agarrara por un lado y el otro agarrara por otro lado. Eso es, ¿verdad?, lo que dice aquí Pablo a los corintios, porque decía que en todas las naciones hay contaminaciones. Y ahí donde estaba la iglesia en los Corintios, era poquita la iglesia a comparación, ¿verdad?, de toda la gente, las provincias, todo lo que había allá, y contaminado. ¿Por qué había bastante contaminación? Porque es igual allá a Tonaca, pues, ¿verdad? Si usted va a Tonaca, allá donde yo vivo, todos los días revientan cohetes. En la mañana, mediodía, en la noche, sí, hasta las 12 de la noche. ¿Pero por qué revientan cohetes? Porque ellos va de celebrarle a un ídolo, le celebran a otro, come la gente. Entonces, por eso Pablo tenía un celo de la iglesia de los Corintios, porque esas contaminaciones habían en todos esos lugares y estaban rodeados de todas esas cosas. Por eso es que, y nosotros a donde vivimos está rodeado también, ¿verdad?, de todas esas cosas. Por eso es que aquí dice la palabra de nuestro Dios, le habla Pablo a la iglesia de los Corintios en aquel tiempo, ¿verdad?, para que ellos, ¿verdad?, miren, no se contaminaran, pues para eso lo dice, ¿verdad?, para que no se contaminaran con todo lo que, ¿verdad?, hacían la gente desde lejos tiempos. Y a nosotros hoy también es la palabra para que no los contaminemos, porque es fácil, pues, contaminarse. ¿O cree que es difícil que contaminarse con tanta gente, ¿verdad?, que celebra una cosa, celebra otro, hacen comida de uno, hacen otra? Si cuando le celebran, ¿verdad?, a un ídolo, le celebran a otro, ellos le dicen el patrono o Dios, como quieran decirle, ¿verdad?, hacen de toda clase de comida, revientan cohetes, ¿verdad?, y ahí la gente pasa alegre. Pero ¿a quién le sirve, verdad? Aquella gente, ¿le sirve a Dios o al diablo? Al diablo. Al diablo le sirve, porque la palabra del Señor, ¿verdad?, claro, dice en el capítulo 4:4, dice así, mire, aquí mismo 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué la gente, verdad, es incrédula? Porque no cree directamente en el Señor. Por eso ¿verdad?, la gente es incrédula. Es aquella gente que no cree
no cree, ¿verdad?, directamente en los evangelios del Señor que hablan de Jesús, no creen. Entonces por eso la gente es incrédula y se va por otro lado. Entonces el Dios, ¿verdad?, de este siglo, ¿verdad?, el Dios de las tinieblas les ha cegado el entendimiento para que no crean. Dice, miren, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen en el Señor Jesús como Dios. Y dice, miren, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Mire qué claro dice la palabra del Señor, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pasan en oscuridad todo ese tiempo, porque si ellos, mire, les resplandeciera la luz del Evangelio, entonces, ¿verdad?, no reventaran todas fuertes, ¿verdad?, en todo tiempo, en la mañana, mediodía, en la tarde, mire, si hasta las 12 de la noche están reventando fuerte a un ídolo, a otro ídolo, haciendo comida, bailando, y qué es lo que más de la gente. Así pasa. Y eso pasaba también allá en los Corintios, por eso que Pablo les habla bien, ¿verdad?, claro, acerca de todas las cosas. Y por eso les dice aquí, mire, les dice, no unáis en yugo desiguales. ¿Por qué les dice así? Les decía, ¿verdad?, que no se puede, ¿verdad?, mire, poner un yugo, ¿verdad?, o sea, lo que le ponen para que arrastre o lleve la carreta. ¿Cómo va a poner un buey y un burro? ¿Verdad? La van a llevar bien el buey y el burro, porque si el burro es un poquito más chiquito y el buey es más grande, ¿cómo se va a ver, ¿verdad?, en yugo desigual? Así es también, ¿verdad?, como dice aquí, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿cómo se va a unir, verdad? Mire, ¿cómo se va a unir uno como hijo de Dios que es, verdad, creyente? Creemos en el verdadero Dios, porque somos templo, dice, mire, templo del Dios viviente. Y si somos templo del Dios viviente, ¿cómo vamos a andar bien juntitos todos y le vamos a decir a los incrédulos que verdad que lo que están haciendo está bueno y andemos a la par de ellos hasta cierta manera, ayudándoles, miren, muchas cosas para que celebren todo eso, ¿verdad?, que celebran? Y de aquí para allá, miren, hasta diciembre, ¿verdad?, solo es fiestas y fiestas y fiestas. Entonces, ¿verdad?, por eso viene la palabra del Señor. Ellos celebran todo eso, pero eso no quiere decir que son creyentes. Si el diablo les ha cegado el entendimiento para que no crean, ¿verdad?, el Evangelio, sino que ellos se los leen, pero a su manera, ¿verdad?, y otro momentito, ¿verdad?, están bailando y haciendo un montón de cosas, emborrachándose y todo eso. Y entonces, ¿verdad?, vamos a juntarlos, ¿verdad?, con los incrédulos que, ¿verdad?, que no creen en el Evangelio del Señor Jesús, que no creen que es Dios, ¿verdad?, el Señor. Los vamos a juntar nosotros y vamos a sentirlos igual, o ellos se van a sentir igual a nosotros. No somos igual, porque nosotros somos templo del Dios viviente y ellos son templo de Satanás. Sí, así claramente. Los incrédulos son templo de Satanás. Mire, por eso es que no hay que ser incrédulos, porque ¿cuáles, verdad, son los creyentes? Aquellos, ¿verdad?, que tienen una convicción, tienen una seguridad en las grandes promesas del Señor Jesús, pero los incrédulos no creen, ¿verdad?, no creen a las promesas del Señor Jesús, y si creen a lo lejos, tal vez sean así. Nosotros no somos de tal vez sean así, sino que nosotros creemos directamente, ¿verdad?, que sí, ¿verdad?, mire, todas las promesas del Señor nos va a dar. Por eso, ¿verdad?, no es bueno ser incrédulo, porque la incredulidad no le agrada al Señor. No le agrada al Señor la incredulidad. Muchos fueron incrédulos. Imagínense, ¿verdad?, mire, el papá de Juan el Bautista. Dice que cuando le habló el Señor no creyó, por eso quedó mudo. Entonces no creyó, ¿verdad?, lo que le había dicho el ángel. Mire, y era sacerdote y no creyó, por eso lo dejó mudo por cierto tiempo. Pero, o sea que, ¿verdad?, que
fue, ¿verdad?, en cierta manera incrédulo, no creyó a la palabra del Señor. Pero nosotros debemos de creer en la palabra de nuestro Dios. Por eso dice, no juntar yugo desigual con los incrédulos. Con toda esa gente no vamos a correr, ¿verdad?, ir donde, ¿verdad? Mire, si da miedo ir donde, ¿verdad?, sea que sea familiar o lo que sea. Mire, porque los más que los arrastran, ¿verdad?, cosas de eso, son las mismas familias a veces. Los arrastran, ¿verdad?, mire, a que, ¿verdad?, celebremos, ¿verdad?, a veces todas estas cosas que vienen, como son, ¿verdad?, las fiestas paganas, como son también, ¿verdad?, la Navidad que dice la gente, el Año Nuevo. Mire, los arrastran, ¿verdad?, todo eso, ¿verdad?, al día, ¿verdad?, también, ¿verdad?, mire, cuando cumplen años, entonces, ¿verdad?, quieren que le celebren uno a veces a los nietos, a las nietas. Por eso es la palabra del Señor. Y esa gente, como sin que sea familiar, sea hijo, ¿verdad?, o sea hija, mire, ellos son incrédulos, ¿verdad? Son incrédulos porque allí está la mente, ¿verdad? Mire, las cosas del mundo y no creen en el Señor Jesús, en las promesas que nos da por medio del Evangelio eterno que nos habla la palabra del Señor, porque les ha cegado el diablo, porque hacen, ¿verdad?, conforme Él manda, ¿verdad? Así hace la mayoría. Mire, así hace, están bajo, ¿verdad?, la influencia del enemigo, toda la mayoría de gente, pero nosotros de ahí los ha sacado el Señor. Por eso, ¿verdad?, dice que no los debemos, dice, no unar yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Somos nosotros, ¿verdad?, justos, sí, actuamos con justicia, ¿verdad? En muchas maneras puede examinarse, ¿verdad?, uno que actúa aunque le hace falta más, ¿verdad?, le hace falta más, porque ¿qué justicia?, ¿verdad?, es hacer todas las cosas con equidad, ¿verdad?, agradables a Dios. Todas nuestras acciones, nuestras obras, tenemos que hacerlas bien y esa es la justicia. Pero el que, ¿verdad?, el que es injusto, ¿qué es lo que hace? No hace nada bien. Mire, no hace nada bien. Él, ¿verdad?, el que es injusto no perdona, ¿verdad?, a nadie. El que es injusto así es. Pero como nosotros, mire, no somos, ¿verdad?, injustos, perdonamos en que lo cueste, ¿verdad? Señor, ¿verdad?, dice uno, ¿verdad?, Señor, dame esa capacidad de perdonar, ¿verdad?, al hermano, ¿verdad?, dame esa capacidad de perdonar, ¿verdad?, al amigo, a aquellos que, ¿verdad?, que los ofenden, danos la capacidad. Y tratamos también, ¿verdad?, de no andar peleando, como decimos en nuestro vocabulario, ¿verdad? Y los incrédulos, miren, los injustos pelean, porque estamos hablando del justo y el que es del justo y el injusto. Entonces, el que hace justicia y el que no hace justicia. El que no hace justicia no le interesa, ¿verdad?, mire, hacerle daño a otro, ¿verdad?, mire, lo engañe, ¿verdad?, él no le interesa. Dice, yo no le pago a este y no le pago. Y así hacen muchos, no le pago. Y esa es injusticia también. Yo, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, yo no les creo a los cristianos. Cosa sencilla les estoy diciendo yo. Y entonces, y así, ¿verdad?, así actúa, ¿verdad? Mire, el que es injusto hace solo obras, ¿verdad?, de impiedad. Así pasan haciendo obras, ¿verdad? Pero el que es justo trata la manera de agradar a Dios en todo, aunque le cueste, ¿verdad? Mire, si aunque, ¿verdad?, le hagan algo, ¿verdad?, trata la manera que con paciencia tiene que, ¿verdad?, resistir, ¿verdad?, lo que le estén haciendo. Pero el que es, ¿verdad?, injusto, ese se venga, ese no anda pensando dos veces para hacerle una cosa, porque es injusto. Por eso dice, ¿cómo va a estar de acuerdo con el que es, ¿verdad? ¿Cómo va a estar de acuerdo el justo con el injusto? Y va a estar bien galán los dos, ¿verdad? Y le va a decir el que es justo, ¿verdad?, que actúa bien, sí, estás haciendo bien. Al otro que, ¿verdad?, que hace, que es injusto, el justo le va a decir, sí, estás haciendo bien, ¿verdad?, así agradas a Dios. No puede tener, como dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, como dice,
¿Qué compañerismo tiene la justicia con, dice la justicia con la injusticia? Entonces el injusto es impío, el injusto es bien malo, porque hace, ¿verdad?, las cosas, ¿verdad?, mire, las hace sin temor nada de Dios. Yo no creo que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, actuemos así de esta manera, ¿verdad?, que no tengamos nada de temor y todo lo que, ¿verdad?, que se lo ponga por delante, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, lo vamos a hacer sin temor a Dios. No creo yo eso, porque somos justos, y para que, ¿verdad?, el Espíritu de Dios more en nosotros, el Dios viviente more en nosotros, tenemos que obrar así, en que nos cueste, pues, en que suframos, porque eso así es. El que es injusto, ¿verdad?, mire, le vende los tomates podridos, le vende la libra de frijoles, ¿verdad?, se la vende más poquita, le da, ¿verdad?, no le da la libra cabal, aunque no existe eso, ¿verdad?, hoy, mire, pero le da todavía menos, y así muchas cosas, ¿verdad?, y se ríe, mire, se ríe. Yo he visto mucha gente, ¿verdad?, mire, que le da risa, todas. Hace poco me recuerdo yo que, mire, mi esposa pasa por allá, ¿verdad?, en un lugar, y estaba una muchacha vendiendo, que le dije, los tapes, y le dije, denme uno de esos, ligerito, los metió así, mire, los metió, vaya, dijo, ay, es que tengo necesidad, dijo, que mire, y cuando vamos a ver los mentados tapes, casi podridos. Mire, esas son injusticias. Pero uno tiene que perdonarlo, como es el que tiene hambre, ¿verdad? Entonces hay que darle que está hambriento. Mire, le roban así lo hacen otro, ¿verdad? Le dan una gran bolsada de tomate, la mitad podrida y la mitad está buena. Y entonces ya cuando lo va a ver todo podrido. Mire, y esas son las ventas. O le dan, ¿verdad?, cualquier, ¿verdad?, prenda, se la dan toda arruinadita, la andan vendiendo, y cuando se van, cambian de lugar, podrida, ¿verdad? Mire, ese es el injusto. Obramos nosotros así, le mentimos a la gente, la defraudamos. Como hijos de Dios hacemos eso, porque sabemos que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, mora en nosotros, el Espíritu del Dios viviente, Él mora en nosotros, y no podemos ser injustos. Por eso no podemos tener esa comunión de decirle, ¿verdad?, la comunión es cuando estamos de acuerdo. Sí, si puede, denle más poquito, ¿verdad? Le vamos a decir a una gente de eso y los vamos a poner a la paz, denle más poquito, ¿verdad? Así él tiene dinero, si quiere pague, le digo, no, ¿verdad? Y eso no lo podemos hacer nosotros. Si no, ¿verdad?, tenemos oportunidad, tenemos que reprenderlo, pero a veces no tenemos valor de reprender, ¿verdad?, a clase de gente. Por eso es que, ¿verdad?, en la vida cotidiana estas cosas, yo les estoy exponiendo cosas que se dan, ¿verdad?, cosas comunes. Y hay más que, ¿verdad?, que al hombre lo hacen bien injusto. Por eso es que dice aquí, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Verdad? ¿Qué somos nosotros? Lumbreas del mundo, la luz del mundo. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo, pero también le dijo a los seguidores, vosotros sois la luz del mundo, le dijo. Pero por sus buenas obras, ¿verdad?, por sus buenas obras somos la luz del mundo. Entonces, ¿verdad?, a lo mismo se llega, ¿verdad?, el que es de hijo de las tinieblas. El que es hijo de las tinieblas, ¿verdad?, solo en la oscuridad anda. Mire, y eso puede darse también, se da, ¿verdad?, en las congregaciones. Mire, porque qué comunión tiene la luz, ¿verdad?, con las tinieblas. Porque aquel, ¿verdad?, que mire, que no anda en integridad, ¿verdad?, sea en unas grandes congregaciones, ¿verdad?, mire, a ver, tiene dominio Satanás sobre ellos. Entonces, uno, ¿verdad?, no puede, ¿verdad?, mire, llegar donde ellos y cantar, ¿verdad?, decir, ¿verdad?, mire, como hijos de Dios, como somos luz entre medio, ¿verdad?, de las tinieblas. Así dijo el Señor Jesús. Al decir así, está diciendo lo mismo que somos, ¿verdad?, mire, templo del Dios viviente. Mora, ¿verdad?, en nosotros, en la iglesia, mora, ¿verdad?, el Espíritu de Dios. Eso quiere decir. Y si mora el Espíritu de Dios, ¿verdad?, el Espíritu lo que hace es que resplandezca la iglesia. No va a haber, ¿verdad?, una oscuridad.
Porque si fuera así, ¿verdad? Que fuera oscuridad, ¿qué es lo que pasaría? Las hermanas ya vinieran, ¿verdad? Miren, todas con pantaloncitos, sin señal, no vinieran, ¿verdad? Esas son las tinieblas. Ya vinieran, ¿verdad? Todas pintaditas y nosotros les dijéramos, así los vamos a gozar, ¿verdad? Así los vamos a gozar. Y donde quiera vayan, ¿verdad? Pero nosotros no le estamos diciendo, ¿verdad? Vayan donde quieran, donde están las tinieblas, ¿verdad? Miren, porque ahí donde están las congregaciones más grandes es donde está más oscuro. Sí, allí está más oscuro. Allí, ¿verdad? La luz del Evangelio no, ¿verdad? Le resplandece porque tiene dominio allí el Dios, ¿verdad? De este mundo, que es Satanás. No por dice que, ¿verdad? No le resplandece porque les ha cegado el entendimiento para que no crean al verdadero Evangelio. Y entonces ahí que lo que hacen, ¿verdad? Se ponen a bailar y todo. Y lo que dijeron, ¿verdad? Miren, y eso les gusta, ¿verdad? La mayoría. Ya, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Mire, vamos a comprar, ¿verdad? Tales instrumentos y que aprendan, ¿verdad? Mire, aprendan, ¿verdad? Los instrumentos y a cantar. Hacen, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Miren, y hacen, ¿verdad? Como dicen, tríos y hay un montón de cosas para que se llene todo esto, ¿verdad? Este lugar. Pero lleno de tinieblas, no de luz. Mire, aquí, ¿verdad? Estamos nosotros, ¿verdad? Se ve con humildad, pero aquí, ¿verdad? Resplandece la luz. Aquí resplandece la luz. No resplandece las tinieblas, porque la desobediencia misma, ¿verdad? Que, ¿verdad? Mire, que podemos nosotros practicar, desagrada a Dios, y Dios, ¿verdad? No le agrada, ¿verdad? Mire, esa comunión, ¿verdad? De la luz con las tinieblas, ¿qué comunión tiene? Nada, porque si hubiera, ¿verdad? Tinieblas y hubiera luz, las tinieblas se van. No puede estar las tinieblas. O si no, ¿verdad? Mire, las mismas tinieblas los echaran a nosotros. Porque a veces tienen poder, ¿verdad? Tienen poder las tinieblas. Porque las mismas tinieblas, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Que les ciega el entendimiento, Satanás, hicieron que persiguieran a la iglesia primitiva y lo llevó hasta la muerte, la mayoría. Mire qué hacen las tinieblas. Entonces, ¿verdad? Por eso nosotros estamos, ¿verdad? En un buen lugar, estamos en el verdadero camino, resplandecemos, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad? Mire, somos justos, si nosotros somos justos, resplandecemos nosotros, como dice la palabra de nuestro Dios. Y dice más adelante, dice, y qué concordia Cristo con lo Belial. Mire, qué concordia. O sea, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Mire, es común, ¿verdad? Que mire tanto, ¿verdad? El Señor con el diablo, ¿verdad? Bien galán, ¿verdad? Bien galán, anden los dos, ¿verdad? O se pongan de acuerdo, se puede poner de acuerdo cuando, ¿verdad? Le da orden el Señor, le da orden. Pero de ahí no pueden, ¿verdad? Los dos ponerse de acuerdo y todo el tiempo andar juntos, mire, los dos. Eso nunca puede acontecer. Nunca, ¿verdad? Puede acontecer, porque lo Belial es un nombre antiguo que significa siempre es el mismo diablo, ¿verdad? Por eso dice aquí la palabra del Señor, o qué parte dice aquí, y qué concordia Cristo con lo Belial, ¿verdad? Que tenga, ¿verdad? Mire, como dicen, congenien los dos, ¿verdad? Y los dos actúen iguales. Jamás puede Dios, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, ¿verdad? Mire, estar, ¿verdad? De acuerdo, ¿verdad? Con todo lo que, ¿verdad? Haga Satanás. Eso no se da. Porque el Señor, ¿verdad? Dice que, ¿verdad? Él tiene dominio sobre todas las cosas. Él manda a Satanás a lo que, ¿verdad? Él quiere. Pero de ahí no va a hacer lo que Él dice el Señor. Vaya, hoy voy a oír a Satanás. Él no dice, no hace todas esas cosas así el Señor, sino que, ¿verdad? Si Él quiere la puede hacer, ¿verdad? Pero no está bajo dominio de nadie, mire, de ningún mal espíritu, porque ¿verdad? El Señor tiene dominio sobre todo principal, sea en los cielos, la tierra y bajo la tierra, tiene dominio Dios. El Señor, ¿verdad? Es todopoderoso, nadie es más que Él, nadie. No digamos, ¿verdad? El diablo que tiene, ¿verdad?
su poder limitado, y el Señor no tiene el poder limitado, pero está hablando, ¿verdad?, de Dios Todopoderoso y el Dios de las tinieblas, porque tiene poder en eso, en engañar al mundo entero, tiene poder. Pero aquí dice la palabra del Señor, o que dice que concordia Cristo y lo venial, en qué, ¿verdad?, se pueden poner de acuerdo. Y lo mismo sucede también con nosotros, porque si nosotros, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, mora, mire, el Espíritu de Dios mora en nosotros, como dice aquí en el principio el tema, que nosotros somos, dice, ¿verdad?, el templo del Dios viviente. Mire, eso somos nosotros. Entonces, ¿verdad?, ¿qué son los incrédulos? Nosotros somos creyentes y, ¿verdad?, y él dice que en nosotros mora el Espíritu, o sea, el Dios viviente. Y en los incrédulos, ¿qué mora? Mora, ¿verdad? Dice, ¿verdad? O sea, ¿verdad?, en esos casos, si en nosotros mora el Espíritu de Dios, en ellos mora Satanás. Entonces, si mora, ¿verdad?, de esa manera, ¿verdad?, mire, uno u otro se diferencian, ¿verdad?, quién es el que tiene dominio. Por eso la palabra aquí lo viene, ¿verdad?, diciendo qué concuerdo tiene, o qué, ¿verdad?, comunión quiere decir tiene Dios, ¿verdad?, con Satanás. ¿Qué comunión que va a andar, ¿verdad?, mire bien, ¿verdad?, van a andar los dos bien galán, y nosotros también, ¿verdad?, con los que tienen mal espíritu vamos a andar bien galán. No puede ser eso, porque somos, ¿verdad?, los dos los rechazamos. Mire, los dos los rechazamos, porque cuando nosotros los acercamos a alguien que lleve el espíritu, ¿verdad?, mire, anda el espíritu del diablo, ¿verdad?, porque hay gente que lo anda. Mire, cuando nosotros los acercamos, o se van, mire, lo que hacen irse, porque andamos el Espíritu del Señor. No concuerda, pues, ¿verdad?, no puede estar, ¿verdad?, bien, como dicen, paz alguien, ¿verdad?, que ande el espíritu maligno y nosotros el Espíritu de Dios. Yo me recuerdo que hace poco, varias veces ha acontecido así, cuando uno va en Opus, hay, ¿verdad?, personas que llevan el diablo allí, ¿verdad?, que andan el diablo, en otras palabras. Pero cuando uno, ¿verdad?, se sienta, ¿verdad?, cerca de ellas, y ya están sentaditas, no van bien. Mire, se sienten bien mal estar a la par de uno. O sea, ¿por qué se sienten mal? Porque no, ¿verdad?, no congenio, no hay, ¿verdad?, esa comunión o ese acercamiento, ¿verdad?, del que tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad?, y el que tiene el espíritu del diablo. Se siente pero bien mal. Entonces, ¿qué es lo que hace? O se va, o lo puede golpear a uno, ¿verdad?, porque se sienten mal. Mire, entonces por eso la palabra del Señor nos viene hablando de esa manera, para que nosotros, ¿verdad?, los ubiquemos hasta donde la misericordia de Dios nos alcanza. Pero si nosotros los sometemos a Dios, vamos a tener bendiciones, ¿verdad?, espirituales, porque hoy los tiempos, ¿verdad?, son muy, ¿verdad?, difíciles, y hay muchas contaminaciones, y el diablo tiene un gran dominio hoy. A través, ¿verdad?, de todas las cosas, ¿verdad?, Satanás tiene un gran dominio, y de eso, ¿verdad?, los induce de una u otra manera, ¿verdad?, al pecado, porque tiene el dominio, ¿verdad?, aquí en la tierra. Ciega el entendimiento, ¿verdad?, de las personas. Entonces son más, ¿verdad?, las personas desobedientes, porque los que obedecen a Dios, ¿verdad?, son poquitos a la comparación, ¿verdad?, del que, mire, de que obedecen a Satanás. Son millones de millones. Es un gran, ¿verdad?, trabajo el de todos nosotros estar entre medio, ¿verdad?, de esta generación perversa, como dijo Pedro. Por eso es que nosotros debemos de buscar, ¿verdad?, más al Señor, ¿verdad?, o acercarlos más al Señor y no alejarlos más, porque eso es lo que viene hablando la palabra de Dios. Dice más adelante, dice, ¿y qué acuerdo hay? Dice, o qué parte tiene el creyente con el incrédulo. La misma les decía al principio, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Les decía, nosotros somos creyentes,
Entonces nosotros como creyentes creemos, ¿verdad? Mire, creemos de todo corazón en el nombre del Señor Jesús, que Él es el verdadero Dios y nos puede dar la vida eterna. Así como le dijo, ¿verdad? Mire, cuando si quería bautizarse el eunuco, ¿qué le dijo, ¿verdad, a Felipe? ¿Qué impide? Aquí hay agua, ¿verdad? Si crees de todo corazón, bien puedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedía en el eunuco? Que él era creyente, creyó, ¿verdad?, a la lectura que le estaba, ¿verdad?, estaba leyendo él y se lo estaba explicando, ¿verdad?, Felipe. Entonces creyó. Miren, eso es ser creyente, cree, ¿verdad? Miren, el Señor Jesús en sus promesas, en el Evangelio, en todo cree uno. Porque si no cree, entonces, ¿verdad?, es incrédulo. Y el que es incrédulo no agrada, ¿verdad?, de una manera a Dios. Aún, ¿verdad?, como nosotros oímos continuamente algunos casos. En el caso, ¿verdad?, de Tomás dice que, ¿verdad?, él estuvo con el Señor mucho tiempo y creía, ¿verdad?, creyó en el Señor, pero no creyó que resucitara. Mire, hay una diferencia, creyó en el Señor, ¿verdad?, que era el Mesías, pero no creía que iba a resucitar. Pero hasta que lo vio, hasta entonces creyó. Entonces, pero nosotros no somos de los que vamos a esperar, ¿verdad?, hasta que una cosa se cumpla para que creamos. Porque nosotros debemos de tener convicción, y la convicción es la seguridad, ¿verdad?, de lo que no se ve. Entonces, porque muchas cosas nosotros no las vemos, pero nosotros tenemos fe, y la fe, ¿verdad?, es no ser incrédulo, ¿verdad?, no ser incrédulo. Porque creemos, ¿verdad?, en todas las promesas de Dios, creemos en Dios, creemos, ¿verdad?, que solamente hay uno y no hay un gran montón de dioses, ¿verdad?, poderosos, solo hay un Dios poderoso. Entonces así creemos, pero otros, ¿verdad?, no creen de esa manera, son incrédulos, ¿verdad?, son incrédulos, porque la incredulidad es no creer en una cosa con certeza, con seguridad. Ese, ¿verdad?, es el incrédulo. Porque muchos fueron incrédulos en aquellos tiempos. En la palabra de Dios hay mucha, ¿verdad?, mucha lectura acerca de mucha gente que fue incrédula. No creyeron, ¿verdad?, en las promesas grandes del Señor, pero le fue mal. Eso es lo que pasa, le fue mal, ¿verdad?, porque no creyeron que el Señor, ¿verdad?, les hacía grandes promesas, ¿verdad?, a un Israel, y hay unas que no creyeron en Dios, ni creyeron, ni creen hoy, ¿verdad?, en el Mesías que ya vino. Entonces, ¿qué hay, ¿verdad?, en los israelitas? Hay una incredulidad en ellos hasta hoy. Pero cuando ellos, ¿verdad?, mire, llegue el entendimiento a ellos, van a creer. Y entonces, por creer, van a ser salvos. Nosotros, ¿verdad?, somos creyentes. Así le dijo, no seas incrédulo, le dijo el Señor a Tomás. Entonces, ¿qué nos manda a nosotros también? Que no seamos incrédulos y no creyentes, ¿verdad? Porque, pero ¿qué comunión tiene un incrédulo o un creyente con un incrédulo? No puede andar, ¿verdad?, con uno que sea incrédulo, ¿verdad?, juntos, porque andarán juntos y no se pusieran de acuerdo, ¿verdad? Mira, hay veces que anda, ¿verdad?, con alguien, ¿verdad?, que va a decirle, ¿verdad?, no, si Jesús no es Dios, no, si son tres, le digo, bien incrédulos, porque no, ¿verdad?, la incredulidad siempre llega a que Jesús no es Dios, y que cree que son tres, incrédulos. Mire, esa es la incredulidad, no creer tal, ¿verdad?, como Dios, ¿verdad?, mire, le agrada. Pero nosotros, ¿verdad?, creemos, somos creyentes, porque si no somos creyentes no vamos a heredar la vida eterna, porque vamos a dudar en lo que estamos haciendo. ¿Cuántos podemos haber dudosos, ¿verdad?, dudosos, si a todos los puede llegar, ¿verdad?, la duda, y podemos llegar a ser, ¿verdad?, incrédulos otra vez. Pero eso no, ¿verdad?, eso no agrada a Dios. Por eso es que es mejor, ¿verdad?, es mejor ser, ¿verdad?, creyente y no incrédulo, porque es feo ser incrédulo. Mire, pero dice bien, dice, ¿y qué acuerdo hay y qué dice aquí? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Les decía al principio,
el lugar, ¿verdad?, donde estaba la iglesia de los corintios, había, ¿verdad?, mucha idolatría. Y ellos, ¿verdad?, muchos de ellos iban a comer a la mesa de los ídolos. Miren, eso hacían. Iban a comer a la mesa de los ídolos. O sea, donde celebraban todo, ¿verdad?, aunque vendieran las cosas, allá se iban a comer mucho. Y entonces eso hacía que debilitara a otros. Por eso Pablo les dijo, ¿verdad?, que si el hermano débil, ¿verdad?, refiriendo, ¿verdad?, débil, que veía que alguien estuviera en una condición, ¿verdad?, así, que estaba en un lugar, ¿verdad?, de ídolo, mejor no vayan, mejor no coman, por la flaqueza, ¿verdad?, del hermano débil. Entonces, y eso así es, se ponía, al lugar de darle fuerza a unos con otros, se debilitaban. Miren, porque había unos que creían que eran más celosos que otros. Por eso Pablo les habla así a los corintios, ¿verdad? Les habla de esta manera y dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo, porque, ¿verdad?, si somos templo del Dios viviente, ¿verdad?, ¿cómo vamos a estar, ¿verdad? Mire, cuando celebran todas las cosas allí, ¿verdad?, que le celebran a los ídolos, vamos a estar comiendo y galán, ¿verdad?, comprando tostadas, mire, de lo que hacen, ¿verdad?, ellos, allá en las ruedas, o mire allí, ¿verdad?, allí, ¿verdad?, celebrando, ¿verdad?, el arbolito de Navidad también, mire, poniéndole cositas, mire, entonces, ¿qué es esa cosa? Es idolatría. Idolatría viene del que, ¿verdad?, adora a los ídolos, porque son cosas, ¿verdad?, inanimadas, que no, en realidad no son, ¿verdad?, no existen, sino que el hombre se las inventa. Por eso, pero en todo eso, ¿verdad?, allí van también los demonios, porque cuando la gente le celebra todas esas cosas, ¿verdad?, la gente lo que hace, ¿verdad?, bailar, emborracharse y hacer muchas cosas, y es desagradable a Dios. Por eso dice aquí la palabra: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ninguno, porque Dios desde el principio detestó la idolatría, porque solamente hay un solo Dios. Por eso dijo: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. No le deja nada para que, ¿verdad?, se vaya a sentar a un lugar, ¿verdad?, y se le olvide, ¿verdad?, que obedece al Dios viviente, que se le olvide que obedece al Señor. No, por eso es que, ¿verdad?, habla Pablo así, porque Pablo en su celo veía todas esas cosas que hacían los corintios, y él, ¿verdad?, en su celo les escribe así. Y esto, ¿verdad?, allí les está, ¿verdad?, él reclamando, en otras palabras, le está reclamando en la carta. Y quizás, ¿verdad?, sintieran, ¿verdad?, que era bien gravoso, pero no, le estaba hablando la verdad, con celo de Dios le estaba hablando Pablo, ¿verdad?, a los corintios, porque se descaminaban a muchas cosas, no solamente que seguían a unos, seguían a otros, sino que iban a comer a las mesas, ¿verdad?, de los ídolos, ahí bien felices comiendo, ¿verdad?, que por eso le dice: ¿qué comunión hay, ¿verdad?, dice aquí, ¿verdad?, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de Dios, ¿verdad?, toda la iglesia temerosa de Dios, ¿verdad?, cada uno de nosotros somos templo, ¿verdad?, del Dios vivo, como dice, ¿verdad?, el templo del Dios viviente. Por eso es que, ¿verdad?, tenemos que tener, ¿verdad?, mucho cuidado, ¿verdad?, en los tiempos que estamos hoy, porque estamos en unos tiempos donde, ¿verdad?, somos, mire, podemos ser llevados por todas las tradiciones, ¿verdad?, del mundo. Por eso estas cosas acontecen a través de toda la generación, no solo hoy, ¿verdad?, a través de todas las generaciones. Pero de ahí, ¿verdad?, es donde el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, mire, no tengamos comunión con todas esas cosas que habla la palabra del Señor aquí. Y dice más adelante, dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Después después de decirle todas estas cosas, les dice Pablo, mire, dice aquí: porque vosotros sois el templo del Dios viviente.
entonces los consentimos nosotros que somos el templo del Dios viviente. Sí, tenemos que estar seguros que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque si no mora el Espíritu de Dios, ¿quién mora en nosotros? ¿Quién mora? Ya salió el Espíritu de Dios, los contristamos y entraron, ¿verdad? Mire, entró, ¿verdad? El que salió, ¿verdad? Cuando aceptamos, entró con otros 7, ya son 8. Entonces, ¿verdad? Ya el Señor ya no, ¿verdad? Si ya no está, ya no somos templo del Dios viviente. Pero si mora el Espíritu de Dios, ¿verdad? En nosotros, entonces somos templo del Dios viviente, y eso lo mantenemos cuando le somos fieles. No los contaminamos, como dice aquí, ¿verdad? De todas las maneras que hay aquí, no los contaminamos. Pero esto, ¿verdad? Es una lucha. Esta es una lucha personal de todos. Mire, de todos. Es una lucha donde cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos, porque son cada día, ¿verdad? Mire, somos nosotros, ¿verdad? Víctimas de esas cosas. Así, víctimas somos de todas esas cosas, donde tenemos que rechazarlo y rechazarlo y rechazarlo, y a veces podemos ser, ¿verdad? Bien frágiles. Mire, bien frágiles por los lazos, ¿verdad? Mire, familiares, por los lazos sociales de los amigos, mire, por las muchas amistades, ¿verdad? Que los rodean. Podemos ser bien frágiles. Entonces ahí donde está la lucha de nosotros. Aquí estamos todos reunidos, pero ya afuera, ¿verdad? Ya es bien diferente, cuando cada uno tiene que ver, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Usted no los contaminemos con todas estas cosas, porque es terrible. Porque el Espíritu de Dios sale, ¿verdad? Y llega a morar, ¿verdad? Mire esos malos espíritus. Y ahí, ¿verdad? Y ahí ya no tenemos ninguna lucha, porque lo ganó la ventaja Satanás. Lo ganó. Entonces, por eso dice más adelante, dice aquí, mire, rápidamente, el tema dice más adelante, dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mire qué celo, ¿verdad? Del Señor. ¿Quién va a andar, ¿verdad? Entre nosotros? El Señor, ¿verdad? Y así quería, ¿verdad? Mire, de Israel, como andaba entre medio de todo el pueblo, el Señor era bien estricto. No quería que hicieran las necesidades cerca, no querían, ¿verdad?, que vieran las mujeres extranjeras, no quería que vieran los ídolos y los adoraran. Si ya los habían adorado allá, ¿verdad?, en Egipto, ya no los adoraran, pero como lo traían en el corazón, lo volvieron a hacer y adorar. Mire, tuvieron esa comunión, ¿verdad? Como templo de Dios, ¿verdad? Mire, estaban, ¿verdad?, en comunión con la idolatría siempre, y es el mal más grande que puede haber también. Por eso es que la palabra, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, es para todos los tiempos y para todas las generaciones, para que, mire, el hombre de una manera u otra pueda salvarse de esta generación, pueda salvar, ¿verdad?, de la condenación eterna, pueda salvarse, porque de eso se trata, porque Dios nos ha hecho promesas, ¿verdad?, grandes, y si nosotros le somos fieles nos va a dar, pero los tenemos que apartarlos, porque aquí anda entre nosotros, anda el Señor, aquí está. Si, ¿verdad?, si el Señor no estuviera entre nosotros, no hablaríamos de la palabra así, ¿verdad?, sin letra, aunque los equivocamos nosotros, ¿verdad?, como humanos. Todos en que nosotros les hablemos los equivocamos. Quisiéramos darle, ¿verdad?, todo bien, ¿verdad?, mire, bien detallado, que les agradara, ¿verdad?, que no se aburrieran, que no se sintieran mal cuando están allí, ¿verdad? Mire, eso quisiéramos nosotros como ministros, pero como nos hace falta mucho como humanos, ¿verdad? Por eso dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Aquí anda el Señor Jesús entre medio de nosotros y está en nosotros. Miren qué bueno es el Señor, ¿verdad? ¿Qué más, ¿verdad?, queremos nosotros? Amor, el Señor entre nosotros y está en nosotros también, en nuestro corazón, no en como decían nuestros hermanos, sino que aquí, ¿verdad?, está el Señor. Por eso dice,
y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Y apartaos de qué? De la injusticia, de la incredulidad, del yugo desigual, ¿verdad?, con los incrédulos, bastantes cosas, mire, de los ídolos, que esto, ¿verdad?, todas las fiestas paganas, tenemos que apartarlos, salir, ¿verdad?, de ellos como podamos, porque a veces los amarran, los agarran, ¿sí? Los agarran, pues. No, ¿verdad?, la celebremos hoy, papá, mamá, ¿verdad?, celebremos, que si no es pecado, le dicen, mira. Si, ¿verdad?, hacerle la fiesta al niño no es visto, aunque no tengan visto, le hacen mire, le celebran los cumpleaños, prefieren quedarse sin nada después prestando y le celebran los cumpleaños a los nietecitos, o sea, a los hijos, que son nietos de uno. Mire, allí cierta fiesta, ¿verdad?, que vienen, ¿verdad?, hoy allá, ¿verdad?, el día, ¿verdad?, como dicen, de los grupos, o saber de qué gentío, ¿verdad?, el primero, que ni podemos pasar ahí, y yo creo que cae viernes de la otra semana, cabal del primero, y ahí no cabe la gente de todo eso, vienen de varias, de todo el mundo ahí, solo para ver todo, dice, ¿verdad?, mire los dramas de los malos espíritus, dramas. Por eso los dice, salid de ahí, pueblo mío, salid de ahí, y pasa uno, no hay a dónde. Mire, cuando uno va, se va a la última calle lleno, se va por la otra calle lleno, se va por el centro bien lleno, y de carros, de a motos, ¿qué es lo que no está lleno ahí? Mire, y son, ¿verdad?, idólatras, hasta dónde, y hasta cohetes le revientan a los muertos, porque oyen los muertos, oyen, pero ellos dicen, nosotros no. Por esa razón dice, ¿verdad?, que salgamos de allí, ¿verdad?, salgamos de esas cosas. Mire, que mejor nos vayamos a dormir, ¿verdad?, en esa fiesta, en que uno venga, pase y a su casita. Bien, es el 31, hace lo que va a hacer de día a su casita, en que le tiren cohetes, el 24, 31. Allí a refugiarse en la casita, aunque, ¿verdad?, le tiren cosas, porque el diablo no le gusta que obedezcamos, no le gusta. Por eso dice, ¿verdad?, salir en medio de ellos apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mire qué bueno, Él los va a recibir a nosotros, Él está al cuidado. Cuando Él ve que nosotros los apartamos, en las ocasiones que hay peligro, Él los guarda. Pero si andamos, ¿verdad?, ahí, mire, cuando sintamos, ¿verdad?, los pasa una cosa, los pasa otra, de manera, ¿verdad?, que mire, el diablo los acecha por todos lados y decaemos de fe. Pero si los apartamos de todo eso, salimos de todo eso al de trabajar a la casa, porque todo, ¿verdad?, los lados, mire, todo, ¿verdad?, lugares contaminados, ¿verdad?, contaminados. Entonces la palabra es buena, porque anda entre medio de nosotros. Aquí está el Señor, y allá en su hogar, si le somos fieles, si no pasamos peleando, ¿verdad?, y si no pasamos peleando nosotros, ¿verdad?, miren, en el hogar, y si, ¿verdad?, tiene disensión, pues tiene que orar para que haya paz, porque el Señor le ayuda, porque se da a su cercadita siempre, ¿verdad?, mire ese Belial, como dice aquí, al mismo diablo. Por eso dice, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cuando nosotros hacemos esas cosas, los apartamos, el Señor los recibe. Y somos, ¿verdad?, templo del Dios viviente, y sentimos el poder de Dios. Mire, genuino, no mal espíritu que los va a tomar, ¿verdad?, allí, que vamos a sentir, ¿verdad?, como esa gente, ¿verdad?, que mire, allí, ¿verdad?, el pantalón brincando, haciendo todo, y es que tiene el Espíritu de Dios pintado, toda sin señal, y felices que el Espíritu de Dios son templos, mire, del Dios viviente. El diablo es el que está en ellos, el diablo los hace brincar, y todo eso son del diablo. Yo, porque ya he oído el diablo que dijo así una vez, ¿verdad? No, dijo, váyanse allá a la asamblea, príncipe de paz.
todos esos son míos, hacen lo que yo les digo. Eso yo lo oí que dijo el diablo, el puro diablo, el que manda a los demás. Miren, yo lo oí que dijo, porque eso hacen lo que yo digo. Entonces, como hacen lo que él dice, entonces, ¿verdad? Son hijos de él. Por eso es que, ¿verdad? Que nosotros no podemos andar, ¿verdad? En los de él, que andan celebrando al diablo todo este tiempo. Al diablo le celebran y de todo se lleva varios. Cuando matan a uno, le pasa algo, se lo llevó el diablo, se lo llevó. Entonces, pero si nosotros, ¿verdad? Trabajamos, los vamos allá a orar en la casa, le pedimos a Dios, ¿verdad? Los congregamos, alabamos a Dios, el Señor los guarda, los recibe a nosotros. Por eso solo les voy a terminar, hijo. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Él será para nosotros como padres, para nosotros. Y nosotros, ¿verdad? Para Él como hijos y hijas. Cabal, todo, hijos y hijas. Miren, ¿qué más queremos? Pero salgamos de todas esas cosas, vámonos a encerrar, ¿verdad? Mire, porque ¿verdad? Estas cosas, cuando pasa uno por esas cosas ahí, un montón de cosas lo reempujan. Si llegan con unos 100 a motos ahí, poquito, ¿verdad? Que llegue uno, llegue otro, hasta lo pueden atropellar a uno. Y entonces así es el diablo. Pero de ahí dice que salgamos, los vamos a guardar, nosotros por ahí a orar, comemos, le damos gracias a Dios y acostarnos. Mire, y ellos hay que ver, ¿verdad? Que le celebren al diablo. Después le celebramos al Dios viviente porque somos templo del Dios viviente. ¿Qué más queremos, Dios? ¿Verdad? Estamos bien nosotros, porque vamos a recibir el heredazo y perseveramos hasta el final, ¿verdad? Es que Dios les bendiga esta noche.